Antonio Blanco fue para mí el faro. Yo fui arqueólogo porque vi el modelo de arqueólogo que yo quería ser, lo vi en él. Él se había formado en Oxford, se había formado en Heidelberg, hablaba lenguas, todo eso lo quise yo así. Y me dediqué al mundo antiguo con el modelo suyo, que fue un hombre verdaderamente universal. Pois o feito de que se lle conceda a Blanco Freijeiro, ao tío Antonio, como le chamamos familiarmente, este galardón de fillo predilecto, honranos a familia. Pero desde luego es uno de los personajes ilustres, más ilustres seguramente, que ha dado Marín a nuestra cultura, a nuestra historia, a todo. Ha dejado mucha obra escrita y ha dejado sobre todo muchos discípulos que le hemos admirado y le seguimos admirando. Que mi primer director de tesis fue don Antonio Blanco. Llegué a él, a pesar de haber estudiado en Santiago, a través de amigos comunes, le propuse mi tesis y él accedió a dirigírmela y me dio una de las grandes alegrías de mi vida, no solo profesional, sino personal. El tener su aval y su apoyo, aún no habiendo sido discípulo de él, para mí fue muy importante y al fin y al cabo los dos compartíamos origen, él en Marín e yo en Cangas. O nomeamento como fillo predilecto de Marín, sin dúbida, é un éxito e un acerto. Ponse en valor un científico de aquí, de Marín, que ten sona a nivel europeo, a nivel internacional. Un científico que foi moi recoñecido e aínda hoxe, a pesar dos anos que pasaron do seu falecemento, sigue sendo un científico moi valorado. Como maestro, que es lo que a nosotros aquí seguramente nos interesa más, fue un hombre capaz no solo de transmitirnos una cantidad inmensa de conocimientos excelentes, sino sobre todo de imbuirnos un entusiasmo, un sentido del valor del trabajo, una necesidad de mantenernos alertas y curiosos, que eso no tiene pago. Seguimos viviendo de esos sus discípulos y por esa, entre otras razones, le profesamos verdadera veneración. E, bueno, celebrámoslo, pero dun xeito moi especial como marinenses, por unha cuestión como é o feito de que fora acordado por unanimidade, non? Do pleno municipal. Tamén agradecer a todas as asociacións que apoiaron a iniciativa e, sobre todo, a este público incondicional que ano tras ano asiste interesado a estas xornadas que fan posible que isto teña continuidade, que se chegase hasta aquí e que hoxe se lle recoñeza a este home a figura de fillo predilecto. Ben, o outorgamento de fillo predilecto a don Antonio Blanco Freijeiro é, sen dúbida, unha das maiores honras que unha persona nacida en Marín pode, sen duda, recibir. Pero non só para él que xa non está, pero sobre todo para a súa familia. Cando unha persoa é capaz de trasladar a súa intelixencia, o seu traballo e a súa práctica fora de Marín, ter os máximos e mellores recoñecementos e, ainda, ademais, chegar a Marín e que a través dunha iniciativa social de asociacións que se foron sumando para que este outorgamento sexa, hoxe en día, unanimidade deste pleno da corporación, é un momento que me encantaría que yo pudiéramos trasladar con esa enerxía e esa fortaleza. Es muy significativo que a una figura, y además es nuestro tío, y a una figura de este carácter se le nombre hijo predilecto, porque realmente 20 años que llevan aquí Marín apostando, primero una sociedad cultural y ahora pues el propio ayuntamiento apostando con estas jornadas, pues para nosotros como familia es un orgullo. Siempre hablaba de Virgilio, la Eneida, es decir, para él era como su especie de ola. O sea, hablar de los clásicos era su manera de... Pero también te podía hablar un momento dado de Tintín, es decir, era muy versátil. Sí. La verdad es que era muy ameno. Sí. Yo este verano estuvimos escuchando una conferencia que dio
y el tema era Asterix y Obelix. ¿Ves? La primera cátedra de arqueología que hubo en España en la Universidad Complutense fue la de José Ramón Mélida, a principios de siglo, luego la ocupó Antonio García y Bellido, le sucedió Antonio Blanco y le sucedí yo a Blanco, le sucedí yo. O sea que en el siglo XX hemos sido 4 arqueólogos los que hemos pasado por esa cátedra, hemos llegado el siglo. Y aquí estamos, en su nombre, en su homenaje y en su cariño y recuerdo siempre. Nunca se lo podremos pagar.